7 minutos, gracias por continuar con nosotros a los gentiles oyentes y televidentes también, en señal de televisión abierta en Canal 29 UHF, Telesucesos, en TV Cable Canal 73, en Claro TV transmitimos también en Canal 43 y obviamente en Radio Sucesos 101.7 FM. Buenos días, asambleísta Héctor Yepes, asambleísta que yo creo que es una voz en el desierto, la verdad, usted es una voz en el desierto. Usted, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Función Legislativa, ha venido insistiendo, denunciando, casi que rogando por la situación en el campo ecuatoriano. Quizá para nuestros oyentes y televidentes que son urbanos, básicamente, urbanitas, como les decimos, nos cuente cuál es la situación real, qué es lo que está pasando hoy en el campo. Bienvenido, le escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días, desearles primero una buena semana a todos en este lunes que empieza. Efectivamente, yo he estado insistiendo por la situación del campo. Mi provincia del Guayas, nuestros arroceros están en una crisis terrible. Por ponerles un dato reciente y concreto, hace poco el ministro de Agricultura fue a una comisión de la Asamblea y decía que producir un quintal de arroz cuesta $24. Dicen los arroceros que realmente es más, pero asumamos que es cierta la cifra del ministro. Pues hoy en el campo están pagando $20 por quintal al productor. Eso quiere decir que nuestro Montubio no alcanza ni siquiera a recuperar su costo, nuestro pequeño campesino, y luego, ¿cómo le paga a Ban Ecuador al quien le debe? Termina muchas veces en manos del chulquero porque obviamente tiene que seguir viendo cómo produce, cómo sostiene a su familia. Y esa es la situación, Héctor, hoy de miles de agricultores. ¿Por qué se paga $20? Es cifra de mercado, pero ¿por qué? Sí, pero hay un tema complejo. El precio internacional del arroz es mucho menor, el precio de producción, que el precio oficial, por llamarle de alguna manera, el precio de referencia que tenemos en el Ecuador. Supuestamente se debía pagar hasta hace poco $35 por quintal. Bajaron a $32 el precio piso, como le ha llamado el actual ministro, pero se está importando ilegalmente, vía contrabando, arroz peruano que está en $20 y pico, y eso genera una presión obviamente en el mercado nacional. Lo curioso... Es contrabando. Eso es contrabando. ¿Cuánto se calcula de contrabando que hay de arroz en el Ecuador por año? No tengo esa acá el ministro estuvo hace unos meses y hablaba de 40.000 toneladas, algo así. Puede ser, pero dicen algunos que es más. Aún lo real, y el ministro mismo lo está admitiendo, sí, es que se sigue permitiendo no solo el contrabando. No solo arroz, sino leche, maíz, todo eso. Así es, bueno, y de hecho a veces es contrabando, y a veces es increíble que las propias autoridades lo propician, porque se autorizó hace poco una importación de trigo que es sustituto del maíz, y lo que pasa lamentablemente en esos casos es que se autoriza que entren 10, terminan entrando 30, porque le dan la vuelta al mismo permiso de importación, y ahí ha habido tradicionalmente mucha corrupción. Ahora, no es solo el caso de los arroceros en mi provincia. En Manabí... Oye, en Manabí se perdió el 70% de la cosecha de los cultivos de maíz duro. Así es. Manabí es el primer productor de maíz. Y después los ríos. Terrible situación a nivel nacional. En el Carchi, los papicultores quebrados también, los lecheros en Cañar y buena parte de la Sierra Central. ¿Está en riesgo la seguridad alimentaria del Ecuador? Yo creo que sí. Es difícil en esto ponerle cifras porque está la informalidad en el campo. Solo en materia laboral, si bien 1 de cada 4 empleos vienen del sector agropecuario, más del 70% de la gente que trabaja en el campo lo hace en informalidad. Es la actividad de mayor informalidad del país. Entonces eso hace difícil también tener cifras 100% exactas, pero ¿qué pasa si no puede ser rentable o por lo menos sustentable, que permita sobrevivir la actividad del arroz, del maíz, de la papa, de la leche, de la cebolla, y cada cierto tiempo es un producto distinto que entra
en crisis, se pone en riesgo, por supuesto, la soberanía alimentaria, y además este es un problema que tiene tres matices. Uno, el alimentario, pues lo más elemental, todos comemos de lo que producen nuestros agricultores. Segundo, económico. La dolarización se sostiene con las exportaciones de banano, de camarón, de café, cacao, de flores, y de eso vivimos las ciudades también. Pues si mañana quiebra el agro, se cae la dolarización y eso nos afecta a todos en la ciudad también. Y tercero, hay un componente de seguridad. ¿Qué pasó en Colombia? El campo quedó abandonado y luego la guerrilla pues aprovechó ese caldo de cultivo, ese espacio vacío que dejó el Estado para hacer de las suyas. En el Ecuador estamos lejos de llegar a ese extremo, pero vamos a un ejemplo concreto. Si el arrocero no le puede pagar a Ban Ecuador porque resulta que cuesta producir 24 y le pagan solo 20 por quintal de arroz, luego va donde el churquero. ¿Y de dónde viene la plata del chulco? Buena parte del lavado de dinero, y buena parte del lavado de dinero viene también del narcotráfico. Y si eso le sumamos la informalidad enorme que hay en el agro, sin duda hay un caldo de cultivo para que el tráfico de drogas, con el dinero fácil que mueve y que necesita meterlo en la economía semiformal, digamos, del campo, pueda hacer de las suyas. Y es en buena parte también lo que ha ocurrido ya en la frontera norte. ¿Qué pasa con un campesino, como en el caso de los agricultores de Manabí? Pierdes toda su cosecha. ¿A qué te ves abocado? Primero el chulquero, eso es lo primerito. Pues, de algún lado tienes que conseguir plata para darle de comer, para vivir a la familia. Segundo, muchos o caen en las garras, ocurre, y esto no solo en el campo, en la ciudad también se ve, buscan medios distintos, la delincuencia, en la desesperación. O van a la ciudad, claro. O, exactamente, van a la ciudad donde se producen los grandes asentamientos irregulares. En mi distrito, en Guayaquil, precisamente están zonas como Monte Sinaí, como Flor de Bastión, que en buena parte están engrosadas por gente que viene del campo a la ciudad en busca de oportunidades, y luego se estrella con que en la ciudad tampoco hay empleo. Yo digo, debería ser al revés. En vez de que el joven del campo vaya a la ciudad a buscar trabajo, deberíamos ser los jóvenes de la ciudad los que estuviéramos yendo al campo con la riqueza natural que tenemos en el país, si hubiera un mínimo de inversión y de política agropecuaria. ¿Cuáles son los, Héctor, estamos con Héctor Yepes, asambleísta, ¿cuáles son las salidas? Usted plantea 5 elementos claves para de manera inmediata afrontar esta crisis. Vamos a las soluciones. Primero, tiene que haber medidas parche ahorita para apagar el incendio, eso es inevitable, ¿no? Por ejemplo, la UNA tiene arroz guardado desde el 2014. La UNA es la Unidad Nacional de Almacenamiento, que sirve para depositar el excedente de arroz que hay en el mercado. Es la que tenía como 40.000 toneladas ahí acumuladas. Así es, 40.000 toneladas desde el año 2014 supuestamente se van a exportar a Colombia. Yo ya pedí como legislador los documentos que comprueben. Eso sería una gran noticia si fuera verdad. Yo no digo que sea mentira, pero tenemos que ver los papeles, porque aquí también a veces se dice cualquier cosa, y hasta ahora lo pedí hace 3 semanas y todavía no recibo la información. ¿Qué es lo que yo planteo, por ejemplo, con la UNA? Primero, lo lógico, pues no, que se vacíen los hilos vendiendo al exterior, o si no se puede vender, utilicen ese arroz para programas de nutrición infantil, para ayudar a los damnificados que todavía siguen dependiendo del Estado en Manabí y Esmeralda. Es decir, por lo menos démosle un uso social, si es imposible por condiciones de mercado exportar. Ahora, ¿qué hacer con nuestro arrocero que va a la UNA? ¿Qué ocurre hoy? No le pagan. Pasan 4 o 6 meses con una deuda de la UNA al arrocero, cuando ese mismo agricultor le debe en cambio a Ban Ecuador, y Ban Ecuador sí le cobra intereses y sí lo manda a la central de riesgo. Y esa deuda no es tan grande, ¿no? Eso es como... Creo que el total eran 17 millones. Entiendo que ya se ha bajado un poco, pero estamos hablando de una cifra muy manejable para el presupuesto. Claro, que venga un avioncito. Claro, esos de los que se pasea. No, pues ya con eso solucionamos medio problema agrícola. Pero hay una solución también muy práctica. Si un arrocero va con $500 de arroz a la UNA,
permítanle que eso descuente automáticamente su deuda de Ban Ecuador y hagan un cruce entre instituciones del Estado. Eso le beneficia al campesino, porque si no, imagínese, él tiene que cobrarle a la una, pero le debe a Ban Ecuador cuando es el mismo Estado. Y segundo, también beneficia a la una, porque no tiene que sacar liquidez en el momento y luego ver cómo se arregla. Ahora, Héctor, ¿qué pasa con los maquinarias y los insumos de capital en el campo? ¿Cómo está pasando? Lo que yo decía es apagar el incendio. Ahora vamos a las soluciones de mediano a largo plazo. El problema es que Ecuador es muy caro para producir y producimos poco por hectárea en comparación con otros países. Entonces, eso hace difícil poder competir. ¿Qué hacer? Primero, más investigación. El Estado, según datos de la Cámara de Agricultura, la zona 2 de la costa, invierte menos del 1% del presupuesto general en el agro, cuando es la mayor fuente de empleo del país, la cuarta parte de los empleos, y cuando es lo que sostiene la dolarización. Entonces, eso es absurdo. Tiene que haber un INIAP, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que funcione para aquella semilla ajustada a nuestra realidad agropecuaria que permita producir más por hectárea con productos de calidad y así competir con Perú y Colombia. Ellos ya lo están haciendo y nos están dando un paseo en esto. Sí, por tanto es así que nos traen el contrabando, ¿no? Exactamente. Ellos producen de manera mucho más barata y masiva. Ahora, ¿cómo abaratar costos? Primero, yo digo, permitamos el uso de maquinaria usada, sin aranceles, sin pagar impuestos. Segundo, acuerdos comerciales, que nos benefician por dos vías. Estados Unidos representa la tercera parte de las exportaciones del Ecuador. Y la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia, Chile, y nosotros estamos en la costa del Pacífico, representa la quinta parte. Si sumamos a Estados Unidos en la Alianza del Pacífico, ahí van la mitad de todas las exportaciones del país. Entonces tenemos que concretar un acuerdo económico, comercial, bien negociado, sin prejuicios y sin entreguismos tampoco, para poder primero tener un mercado al cual vender, porque Ecuador es un mercado chiquito, 16 millones nomás, y por eso tenemos sobreproducción y luego no tenemos dónde colocar ese producto. Segundo, con estos acuerdos se puede mejorar la transferencia de tecnología, también que podamos importar más barato insumos, maquinaria, y así poder reducir los costos para poder producir de manera más competitiva. Y ahí hay una menor presión sobre los precios, porque ¿cuál es el problema de que se pague $20? Que producir cuesta 24, pues, pero si producir costara 15, entonces sería manejable. Ya tenemos algo que es una bendición, pero para esto es un problema, que es tener la economía dolarizada. Evidentemente eso encarece, entonces tenemos que abaratar por otros lados. Parte de eso también es crédito. Nosotros en la campaña con Guillermo Lazo habíamos planteado capitalizar el Banco de Desarrollo Agrícola, Ban Ecuador, con $1.000 millones para prestar a 1%, una tasa subsidiada, sin duda, porque lo que necesita el agricultor es justamente levantar un capital. ¿Por qué se encarecen los insumos? Porque las casas comerciales venden a crédito. Entonces, como venden a crédito, claro, se encarece altísimo el costo de ese insumo. Si el agricultor tuviera ya su plata, porque tiene un crédito no para cultivar ahorita, sino un crédito de largo plazo, con un capital mayor, entonces ya puede coger y comprar los insumos al contado y puede realizar una serie de actividades que le permiten abaratar su producción. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las tasas aduaneras? Es otra de las adidas que está planteando Héctor Yepes, pero ahora va a haber decisiones sobre eso, hay un reclamo internacional, hay un plazo que tiene que cumplir, pero claro, eso también afecta directamente al campo. Lógico, porque afecta a la producción, directa o indirectamente, a veces no es un rubro específico, pero es parte de la cadena, aquí no podemos aislar las cosas, ¿no? Entonces, no podemos seguir encareciendo la producción en el Ecuador, porque si ya tenemos el dólar, que nos vuelve caros, frente al peso colombiano, frente al sol peruano, eso es automático. Entonces, ¿cómo abaratamos? Con crédito más barato. Perú presta el 5%, el Ban Ecuador presta el 11.8%. Necesitamos menores costos en maquinaria y también, algo importantísimo, fomentar la asociatividad.
los expertos en esto. Yo conversaba con Rodrigo Gómez de la Torre, preside la Cámara de Agricultura, en cambio acá en la zona 1, en la sierra, me dice lo mismo que todos sabemos: producir 1 hectárea, 2 hectáreas, es imposible que eso sea rentable. ¿Qué hacer? Yo he escuchado al ministro de Agricultura quejarse de esto, pero un ministro tiene que estar para resolver, pues, para diagnosticar hay bastante. Ban Ecuador tranquilamente podría decir: yo te doy un préstamo, pero para 30 hectáreas. O la cifra que sea técnicamente un mínimo sustentable. Y si tú no las tienes, bueno, pues agrúpate. Y el que viene con 30 hectáreas en grupo va a tener beneficios. No castigo, incentivos. Porque si tú te asocias para sembrar 30 hectáreas, entonces compras máquinas para las 30. Entonces compras insumos para las 30 y eso permite abaratar el costo por hectárea y así sale adelante nuestro arrocero, papero, maicero, cebollero, nuestros lecheros también en la parte de la ganadería. Entonces tenemos que ir hacia allá. Ya es un año, prácticamente, el gobierno va a cumplir un año ahora este 24 de este mes, y la propuesta esta de la minga agropecuaria que se planteó ha sido una de las líneas que ha estado planteando el Ministerio de Agricultura. Pero también hay otros factores, o otros actores políticos. Por ejemplo, a fines de abril ocurrió la Cumbre Mundial por la Soberanía y Seguridad Alimentaria en Cuenca, y de ahí, que son los gobiernos regionales, en realidad prefecturas en el caso del Ecuador, estaban planteando también 2 elementos esenciales, de varios que plantearon, y uno de ellos era, primero, es un sueño realizable, Héctor, lograr que el Estado, como en otros países sucede, como en los países ricos de Occidente subsidie la economía. Y 2, es posible generar tasas que permitan o que obliguen a las grandes empresas, las grandes transnacionales que usan nuestros mercados, a aportar un 2% anual. O sea, eso se planteaba, y eso se está aplicando en Azuay, por ejemplo, y se plantea también para el resto del país, aportar para que se pueda subsidiar la economía. Yo creo que sí, pero no sé si la solución de fondo va por ahí. Son cosas que ayudan. De hecho, hay subsidios. Los kits agrícolas son subsidios. Y yo creo que son correctos. Estados Unidos es el capitalista más grande del mundo y subsidia la agricultura. Y si queremos competir en el mundo, pues con economías subsidiadas de quienes se dicen de libre mercado y capitalistas, pues difícilmente podemos nosotros no subsidiar. Entonces, el tema es cómo y qué se subsidia. En el caso de los kits, lamentablemente eso se ha prestado para una serie de negociados. Venían algunos que ni siquiera eran agricultores, cogían los kits y los revendían, y el pequeño productor le llegaba el kit más caro que si no hubiera subsidio. Por un lado. Por otro lado, los kits se aplicaron con fertilizantes sin mayor asistencia técnica y han dañado los suelos a nivel nacional. Incluso en algunos casos nos denuncian en mi provincia del Guayas que ha habido hasta contaminación de ríos. Entonces tiene que haber un enfoque inteligente aquí. Y lo que necesitamos son políticas de Estado. Y qué bueno que haya esta visión de las prefecturas, porque eso es parte esencial. Las prefecturas tienen la competencia de caminos vecinales. Claro. ¿De qué sirve tener crédito, tener maquinaria, si no hay cómo sacar el producto porque no hay caminos vecinales en Guayas y en todo el país? Y esta historia de décadas se sigue ofreciendo los caminos vecinales y no se cumplen. Parece, uno ve el eslogan: tenemos carreteras, tenemos patria. Yo pregunto, no sé si el agro no es la patria, pues entonces, porque ahí no hay vías rurales de calidad. Me contaba el otro día un amigo en Pedro Carbo, sí, y esto es nacional, esto es nacional, pero en Pedro Carbo me contaba Luis Santander que para ir a la parroquia Valle de la Virgen, desde el recinto Candileja, tienen que caminar 3 horas. Cuando hay un enfermo, tienen que llevarlo en una hamaca al hombro y rezar a ver si llega a tiempo para ver si lo atienden en un hospital público. Los niños, ¿por qué las escuelas del milenio no han funcionado? Porque no hay buenas vías en lo rural. Pues entonces es un problema movilizar a los niños hacia estas grandes escuelas que son lindas, pero a las que no va nadie. Entonces, esas son las cosas que tenemos que resolver desde las prefecturas. El riego, la cuenca del río Guayas, que son 8 provincias, no solo la provincia del Guayas, es la cuenca hidrográfica más grande de la costa sur del Pacífico. Es decir, tenemos más agua
que en todo el resto del continente, y sin embargo hay sequía en Manabí. Y sin embargo hay sequía en Guayas. ¿Cómo se explica la sequía en Manabí? ¿No habíamos inaugurado una obra, mega obra ahí de riego? Es que la obra se hace, pero no se complementa con un modelo de gestión, con canales. Y un ejemplo claro, Daubín. El trasvase Daule-Vinces costó 270 millones de dólares, obra de los angelitos de Odebrecht. Supuestamente en la propaganda iba a regar 200.000 hectáreas. Sí. 200.000 hectáreas, no riega prácticamente nada, hoy por hoy. Y eso debería resolver el problema de riego de Guayas y de los ríos, por lo menos. Pero ¿qué pasa? No hay canales, no hay un modelo de gestión, no se hizo un estudio contemplando la gestión como tal de estas mega obras. Entonces quedan como elefantes blancos. Ahora, la pregunta a un año de este gobierno es qué se va a hacer, porque cuidado, así como el correísmo vivía quejándose de la partidocracia, ahora el morenismo se va a vivir quejando del correísmo. Y aquí no estamos para quejarnos, sino para solucionar. ¿Qué es lo que va a hacer? El presidente Moreno dijo hace, creo que es unos 4, habían 600 obras con problemas. Bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y qué va a hacer el actual gobierno para corregirles? Yo le digo algunas. Una es Daubín. En Guayas, ¿qué va a hacer el gobierno para que esa obra, que ya está hecha, pueda funcionar y pueda regar las 200.000 hectáreas que se ofrecieron y no estemos a merced de si hay sequía o si llueve más o si llueve menos? Porque por Dios, pues estamos repletos de ríos en todo el Ecuador, no solo en la cuenca del Guayas, en todo el país, en la sierra, en la Amazonía, como para que nos estemos quejando por falta de agua. ¿Qué se va a hacer? Hay una escuela del milenio en Daule, un año casi terminada, como no le pagan al contratista, todavía no se inaugura. En mi ciudad de Guayaquil, Hospital de Monte Sinaí, duplicado el valor de la obra, no hay diseño ni para agua potable. No se inaugura. ¿Y qué pasa en Monte Sinaí? La gente tiene que ir a un subcentro de salud por casa alta para que los deriven antes al hospital universitario, que costaba $3 la carrera. Ahora el hospital del Guasmo, estamos hablando de Monte Sinaí, está en el noroeste, el Guasmo está en el sur. O sea, es el otro extremo de la ciudad, para ver cuándo le dan una cita, pues, y si es que hay medicina. Entonces, esas son las grandes prioridades que la gente espera que se resuelvan, y por eso creo yo se ve el desgaste en las encuestas, porque bonito, y hay que felicitar también, porque no se puede desconocer la lucha contra la corrupción y haber dado golpes contundentes en ese sentido, que también hay que reconocer. Ahí están, que se ha caído Vaca Mancheno, Serrano, Glass y más, y vendrán otros. Pero mientras tanto la gente no tiene medicina, mientras tanto se prometieron 250.000 empleos al año y se han creado poco más de 100.000. Y claro, ¿cómo va a crearse empleos si el agro no se levanta, cuando el agro genera 1 de cada 4 puestos de trabajo en el país? Si no se fomenta el comercio, de lo cual vive, por ejemplo, en mi ciudad de Guayaquil también, de lo cual cuánta gente no vive aquí, claro. En Quito, pequeños comerciantes, minoristas, si se encarecen las cosas porque se encarece la producción en el agro, ojo, eso también afecta acá, pues si se encarece la producción en el agro, se encarece también el comercio. Si hay aranceles, se encarece el comercio. ¿Y quién paga los platos rotos? El pequeño emprendedor, el que tiene su puestito pequeño aquí en la capital, en Guayaquil, en Cuenca, en la Tacunga. Muchas gracias al asambleísta Héctor Yepes por poner en agenda, diríamos yo, constantemente escucho y he estado pendiente de esa agenda, sobre todo porque evidentemente preocuparnos de los problemas del campo y de la agricultura en el Ecuador significa garantizar 3 veces al día nuestra comida en nuestra mesa, y si no nos preocupamos de eso, pues vamos a tener realmente graves problemas. Así es. Gracias, y eso significa preocuparse de la suerte y de la vida y de la lucha de los agricultores. Gracias, Héctor Yepes, por estar con nosotros. Siempre bienvenido. Volvemos luego de un corte.